llama razones trigonométricas. Antes de abordar las razones trigonométricas, vamos a ver en qué consiste el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se demuestra en un triángulo rectángulo como el que vemos acá, y miramos que la hipotenusa va a ser el lado de mayor longitud. Está conformado por un cateto opuesto y por un cateto adyacente. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si queremos calcular la longitud del lado B, por ejemplo, decimos que B a la 2 es igual a la 2 menos C a la 2, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso es C. De igual forma, si vamos a hallar la longitud del lado C, nos quedaría que C al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso es B al cuadrado. Vamos a ver ahora la definición de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Tenemos la razón seno de teta, porque nos vamos a ubicar en el ángulo teta. También nos podemos ubicar en el ángulo alfa. En este caso vamos a ubicarnos en el ángulo teta. Entonces, seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, B sobre A. Miremos ahora la razón coseno de teta. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, C sobre A. Miramos la razón tangente de teta, que va a ser la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, B sobre C acá lo separamos. Vamos a mirar ahora la razón cotangente de teta. La razón cotangente de teta va a ser recíproca con la razón tangente de teta. Miremos por qué. La razón cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, mientras que la tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Miremos que tangente es igual a B sobre C, mientras que cotangente es igual a C sobre B. Ahora analicemos la definición de la razón secante de teta. Secante de teta va a ser recíproca con el coseno, es decir, secante de teta es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente, mientras que el coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Miremos que el coseno es igual a C sobre A, mientras que la secante va a ser igual a sobre C. Y por último tenemos la razón cosecante de teta, que va a ser la inversa de seno, es decir, cosecante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, mientras que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí observamos que seno es igual a B sobre A, mientras que la cosecante va a ser igual a A sobre B. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las razones trigonométricas, es decir, cómo calcular la longitud desconocida en un triángulo rectángulo, por ejemplo este. Tenemos, si seno de teta es igual a 3/5, lo vamos a ubicar acá. Seno de teta igual a 3/5, hallar el valor de las razones trigonométricas restantes. Entonces, ¿qué aplicamos para hallar la longitud AB? En este caso sería el cateto adyacente. Aplicaríamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Pero en este caso yo voy a hallar el valor de C, es decir, me quedaría que C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado para este caso. Simplemente vamos a reemplazar los valores que tiene A y que tiene B. Tendríamos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, A vale 5, es decir, 5 a la 2, menos B al cuadrado, B vale 3, es decir, 3 a la 2. Operamos y tenemos que C a la 2 es igual a 25 menos 9, lo cual nos va a dar que C al cuadrado es igual a 16. Aquí podemos aplicar que C es igual a raíz cuadrada de 16, de donde decimos que C es igual a 4. Es decir, el valor para C en este caso es 4. Ahora podemos calcular el valor de las razones trigonométricas restantes, es decir,
coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4pi, o 4 sobre 5. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 3 sobre 4. Y miramos que aquí empezamos a aplicar la recíproca. La cotangente de teta obviamente va a ser 4 sobre 3. La secante de teta, si miramos que es la recíproca de coseno, es igual a 5 sobre 4. Y la cosecante de teta, que es la recíproca del seno, que es la información que nos da el problema, es igual a 5 sobre 3. Buenas tardes, muchachos. Vamos a seguir entonces con la clase de relaciones trigonométricas, así como lo venía diciendo el compañero Álvaro Loyola. En este momento vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra. Ya ustedes saben que es un software libre que vamos a utilizar para la geometría. En este caso vamos a utilizarla para demostrar lo que el profe trabajó en la parte del teorema de Pitágoras y qué comportamiento tienen esas razones trigonométricas en ese tipo de triángulos. Entonces veamos. Bueno, muchachos, entonces siguiendo con la clase de razones trigonométricas, vamos a utilizar entonces la herramienta de GeoGebra. Vamos a iniciar con una hoja en blanco, así como lo observamos aquí, para determinar uno de los catetos o la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, para eso, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es crear un segmento de longitud dada. Vamos a crearlo un segmento que tenga 6 de longitud, ¿verdad? Que va a ser el segmento más pequeño, y vamos a crear otro segmento que va a tener longitud 8, ¿verdad? Para determinar cuál es el valor de la hipotenusa o cualquiera de los catetos, ¿verdad? Para esto entonces nos vamos a la herramienta compás, ¿verdad? Que observamos aquí, compás, tocamos uno de los segmentos y hemos creado una circunferencia que va a tener radio 6, que es el menor segmento de lo que hemos construido en este caso, y lo llevamos al segmento más grande, que es el que observamos ahí, y ya tenemos ubicado entonces esa circunferencia que tiene radio 6 en el segmento más grande. Vamos entonces a acercar un poco para que observemos de una mejor manera. Ya este segmento que tenemos aquí no lo vamos a utilizar, entonces lo llevamos a un lado, ¿verdad? No lo vamos a utilizar. Aquí lo que vamos a hacer ahora es poder crear el triángulo rectángulo y determinar sus medidas. ¿Listo? Entonces nos vamos a recta perpendicular, vamos a crear una perpendicular a este punto. Una perpendicular a este punto. Ahí lo observamos, ¿verdad? Tenemos entonces la circunferencia, tenemos una perpendicular que pasa por el punto C, ¿verdad? En uno de los extremos del segmento CD, y ahora hacemos la intersección de esa circunferencia con la perpendicular que hemos creado. ¿Listo? Tocamos la circunferencia y la perpendicular y hemos creado un punto, ¿verdad?, sobre esa intersección. En este momento, este punto E no lo necesitamos porque lo que queremos crear es un triángulo rectángulo de esta forma. Entonces ocultamos el punto F. Le damos a ocultar aquí en el botoncito y ese punto se nos va a ocultar, ¿verdad? Este no lo necesitamos este punto. Y ahora lo que vamos a crear nosotros, ya tenemos 3 puntos para la creación del triángulo. Nos vamos a la herramienta triángulo que tenemos aquí y simplemente marcamos los puntos que vamos a denotar para ese triángulo. Y ya tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? En este momento, si yo quiero ocultar la circunferencia, lo hago porque en este momento ya no la voy a utilizar. Nos vamos entonces a la circunferencia, que la ubicamos aquí, que es la cónica, y la ocultamos. Si queremos, ocultamos también la recta, pero la vamos a utilizar. ¿Listo? Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Vamos ahora a determinar las medidas que tienen esos catetos y esa hipotenusa. Nos vamos a la herramienta que nos ofrece GeoGebra en distancia o longitud y simplemente hacemos el toque a cada uno de sus catetos, ¿verdad? Y ahí tenemos quiénes. Tenemos este cateto que tiene un valor de 6 y este cateto que tiene un valor de 8. Tendríamos que determinar por teorema de Pitágoras cuál sería el valor de esa hipotenusa, ¿verdad? Y al ustedes hacerlo allá con papel y lápiz, vamos a obtener de que esa hipotenusa tiene un valor de 10, ¿verdad?
y vamos a determinar si en realidad esa es la distancia de ese eje. Y efectivamente encontramos que ese hipotenusa vale 10, ¿verdad? Si queremos los ángulos de ese triángulo, también nos vamos a la herramienta ángulo que tenemos aquí, y simplemente con un toque ahí tomamos entonces los ángulos que puede tener. En este momento ya nosotros podemos realizar el trabajo con las razones trigonométricas, tomando, por decir algo, este ángulo que tenemos aquí, y podemos denotar cualquiera de las razones trigonométricas. ¿Listo? ¿Les parece bien la herramienta? Bueno, entonces vayamos ahora al trabajo, al comportamiento que tienen esas razones trigonométricas en ese tipo de triángulos. Vamos a crear una nueva ventana, ¿verdad? Aquí tenemos la nueva ventana. Aquí, para iniciar ese trabajo, vamos a crear un punto que lo vamos a llamar A. Lo vamos a llamar A. Ese punto va a tener coordenadas 1, 0. Le damos Enter y en este momento nos va a aparecer este punto, ¿verdad? En el plano. Vamos a acercarlo un poco para que lo puedan observar mejor. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a crear entonces una circunferencia con centro y radio. Tocamos aquí circunferencia con centro y radio y nos vamos al eje central. Y tomamos cualquier valor, vamos a determinar un radio de 4, ¿verdad? Y le damos OK, y ahí tenemos entonces la circunferencia, que va a tener efectivamente un radio de 4, ¿verdad? Bueno, ahora, para seguir trabajando y llegar a ese trabajo que vamos a realizar con las razones trigonométricas, creamos una recta paralela. Nos vamos a una recta paralela que pase por este punto, pero a la vez sea paralela con el eje de Y. Tocamos el punto A y tocamos el eje al cual queremos que ella sea paralela. ¿Listo? Tenemos entonces la paralela que pasa por el punto A, y en este momento hacemos la intersección entre la circunferencia, tocamos la circunferencia, y la nueva paralela. Si nos damos cuenta, se han creado dos puntos, el punto C y el punto D, pero en este momento el punto C no nos sirve, ¿verdad? En este momento no nos sirve, entonces ¿qué hacemos? Lo ocultamos, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces este valor. Si queremos, ocultamos la recta porque ya lo que quería era el punto, y trazamos un segmento que vaya del punto B al punto D, ¿verdad? Ahí tendríamos ya la hipotenusa del triángulo que vamos a formar, ¿verdad? Es momento de crear nuestro deslizador. El deslizador que nos va a dar movimiento a la gráfica. A ese deslizador lo vamos a llamar J, ¿verdad? Lo vamos a llamar J. Ese deslizador va a tener un mínimo de 0 y un máximo de 4 en su recorrido, con un incremento de 0.01. Y le damos a aplicar. ¿A qué punto le vamos a aplicar nosotros ese deslizador? Al punto A. Simplemente tocamos el punto A, le damos clic derecho, nos vamos a propiedades, ¿verdad? Y como lo habíamos dicho en clases anteriores, ahí simplemente para mover ese deslizador, lo que hacemos es aplicar el producto del deslizador, ¿verdad? Del deslizador con la pareja ordenada que habíamos creado anteriormente. Simplemente le damos OK y nos vamos entonces al deslizador. Ahí le damos clic derecho y le damos animación. Nos damos cuenta que ya la gráfica tiene movimiento, ¿verdad? ¿Cómo les parece el movimiento de la gráfica? Entonces vamos mirando. Lo detenemos en algún punto, vamos a detenerlo en este punto, ahí lo detenemos, y nos damos cuenta que podemos crear ya un triángulo rectángulo, creando un segmento desde este punto A al punto D. Entonces nos vamos a crear ese segmento, nos vamos a la herramienta segmento y creamos este segmento AD. Ya en este caso podemos utilizar nosotros la herramienta triángulo para formar lo que queremos, ¿verdad? Que es el triángulo en este caso. Exactamente, aquí tenemos ya el triángulo ya realizado, como lo habíamos formado en la plantilla anterior. Aquí en este momento, si yo quiero, pues la circunferencia la borro porque en realidad no la necesito, y si la quiero tener la dejo ahí mismo. Y lo que vamos a ver qué comportamiento tiene, veamos el movimiento que tiene, ¿verdad? ¿Qué nos faltaría a nosotros para formalizar ese triángulo? ¿Qué nos faltaría, muchachos? Los ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar los ángulos. ¿Y cómo haríamos los ángulos ahí? Tocamos aquí el ángulo, ¿verdad? Y simplemente, si yo quiero este ángulo B, toco el ángulo A, que va a ser B, D, y efectivamente tengo el ángulo
ABT, en este caso va a medir 49.46 y nos damos cuenta del movimiento que puede tener él, ¿verdad? Ahí vemos el movimiento y podemos trabajar por decir algo, la razón cero, que sería ¿cuál? La razón cero, ¿verdad? La razón cero sería, muy bien, cateto opuesto sobre seguro, perfecto. Entonces vamos a determinar los valores de cada uno de ellos. Entonces vamos a determinar los valores para ir organizando nuestro material. Determinamos, nos vamos a distancia o longitud, tocamos, ¿verdad? Tocamos por aquí, tocamos este cateto y este cateto. En este caso, el cateto opuesto a este ángulo sería el que denotamos aquí, ¿verdad? Este. Entonces lo pasamos para aquí, esta medida va a ser 4 y esta medida va a tener 2.89. Tenemos entonces el cateto opuesto, el cateto adyacente, que es el que señalamos aquí, y tenemos la hipotenusa. Podemos realizar los movimientos que queramos, nos damos cuenta que a mayor ángulo, a mayor abertura del ángulo alfa, lógicamente ese cateto opuesto también va a ser mayor y el cateto adyacente va a ser menor, así como lo observamos en la gráfica. A menor abertura, vamos a observar ahora lo de la menor abertura. A menor abertura de ese ángulo, del ángulo alfa, ¿qué creen que puede pasar? El ángulo, el cateto opuesto va a ser menor, ¿verdad? Muy bien. Entonces recordamos la razón trigonométrica para el seno, que es la que vamos a verificar ahora con la calculadora. El seno de alfa, en este caso va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces establecemos esa operación en la calculadora y verificamos si en realidad lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces, muy bien muchachos, vamos bien. Bueno muchachos, ahí se pueden dar cuenta, ya hemos verificado esos valores con respecto a las razones seno, coseno y tangente, y nos podemos dar cuenta que podemos utilizarlas todas. Si queremos, por decir algo, utilizar el ángulo T, simplemente ya ahí va a cambiar el cateto opuesto, cambia el cateto adyacente y se mantiene la hipotenusa. Entonces la idea es seguir trabajando muchachos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.